¿Esperabas aprender e informarte de una forma diferente? Estás en el lugar indicado. Este es El Minuto del Arte, un espacio de análisis y comprensión sobre el mundo del arte, aquí en los 1010 de Radiolandia FM, conducido por Brian R. y presentado por Diego Rodríguez. Bienvenidos. 7:35 de la mañana. Saludos a nuestros oyentes, quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales y nuestra Facebook Live. ¿Cuántos oyentes hay conectados el día de hoy? Tenemos 250. Perfecto, tenemos 250 oyentes Al aire. Bueno, en el programa de hoy hablaremos sobre el clasicismo, los elementos constitutivos de una obra de arte, su importancia, sus diferentes técnicas y estilos, el manejo del color, del punto, la línea y por supuesto su influencia dentro de la pintura de la época, con el maestro Charles Jaustowski, quien nos acompaña, y quien les habla, Diego Rodríguez. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con un gran amigo, el maestro Charles Jaustowski, reconocido compositor y crítico de arte bogotano, quien ha viajado alrededor del mundo y es un ícono cultural para el país. Buenas noches, maestro. Gracias por su visita. Muy buenas noches, gracias a ti por invitarme a tu programa. Nada, feliz de estar en mi querida Bogotá de nuevo. De nuevo, bienvenido, maestro. Bueno, mire, tenemos varios oyentes que nos preguntan sobre qué es realmente una obra de arte, de qué se compone, ¿sí? Especialmente en el clasicismo que es de lo que se trata este programa. ¿Usted nos puede ilustrar sobre este tema? Claro que sí. Bien, pues la obra de arte es una creación, empezando por eso, ¿no? Que maneja dentro de sí misma una función estética, pero además social, ¿no? Conceptos que componen un todo, que pueden expresar, también comunicar, conmover o transmitir cierto tipo de emociones y sentimientos. En palabras de August Reinhold, para citarlas, la obra de arte es el medio por el cual el artista expresa su pasión. Es decir, que es una herramienta de total expresión. La obra del artista es una intención plasmada, por así decirlo, ¿no? Una decisión segura, inalterable, magnífica en mi concepto y casi prepotente del artista. Bueno, y con respecto a los elementos que la componen, yo diría que entre los más destacados están la estética, por un lado. Es algo complicada de entender. En el clasicismo las tendencias retoman temas mitológicos e históricos que buscaban retomar lo clásico y entender la naturaleza a través de la razón. El valor, tal como su nombre lo indica, es la valoración que se le otorga dependiendo de varios factores, ¿sí? Como la época que representa, los ideales que se le otorgan y su innovación. También la destreza con la que está hecha, entre muchas otras. Cabe destacar que en el clasicismo surgieron los más grandes genios de la época, en diversas disciplinas artísticas. Por otro lado está el estilo. Se inclina por inspirarse en el equilibrio, la elegancia, la simplicidad emotiva también, y la sobriedad, sobre todo la sobriedad en las formas, y su belleza, con un grado de perfección muy alto. Claro que sí. Bueno, maestro, por otro lado, tenemos otra pregunta de uno de nuestros oyentes que nos indaga sobre lo que es y lo que no es arte, ¿sí? Ahora con las nuevas estéticas contemporáneas surge esa pregunta, ¿no? El saber qué realmente es arte, qué es la belleza. Ya no se busca tanto la belleza, sino más bien transmitir emociones. Entonces, pues quisiera que nos colaborara respondiendo esta pregunta. Sí, por supuesto. El arte es, o bueno, mejor existe a partir de nuestra subjetividad. Es una mirada introspectiva y personal que nos obliga a descifrar la dualidad sobre lo que nos transmite y lo que no. En ese orden de ideas, sobre si nos emociona o no. Es como la fuente de Duchamp, que pues, como todos sabemos, es un orinal expuesto en una sala, que para muchos se considera arte porque expresa y transmite, pero para otros no. Ok, maestro. Tengo una pregunta adicional. Bueno, ¿y el artista qué rol desempeña dentro de la obra de arte, maestro?
Es una buena pregunta, es muy buena pregunta. Bueno, el artista en términos generales es visto desde la historia griega, más o menos, como un instrumento o un alma atormentada, como por decirlo de una manera poética, poseída, hipersensible, que vive entre el riesgo y la locura, navegado en los caprichos del azar, pero que al entrar en una especie de trance es capaz de plasmar las realidades que los dioses le comunican. Y el artista termina finalmente concediendo valores espirituales o metafísicos, casi que sobrenaturales a un objeto. Bueno, y el movimiento del clasicismo Ajá. y su legado pictórico que nos dejó. Sí, bueno, fue un movimiento artístico, cultural e intelectual, ¿no? Entre el siglo XVI más bien y XVII, inspirado pues en la escultura grecorromana clásica, en la perfección corporal, y se interpreta desde una perspectiva del pensamiento ilustrado y en la época napoleónica, ¿no? Por las revoluciones de ese tiempo en Francia, inspirado también pues en los patrones filosóficos y estéticos de la antigüedad, ubicado entre el barroco y el romanticismo más o menos en términos artísticos, y también pues este fue una reacción al manierismo, lo que luego sería conocido como neoclasicismo, ¿sí? Abandonando la edad moderna para llegar a una más contemporánea. Fue pues todo un canon en la perfección artística, desde los valores renacentistas y del humanismo, en lo que mencionaban que al hombre como medida de un todo, ¿no? Ok, maestro. Bueno, y ahora entrándonos aún más dentro del clasicismo, dentro de la pintura, ¿cuáles son los tópicos que resaltan más la obra del clasicismo? Claro. Bueno, dentro de la pintura clasicista obviamente resaltan las características de que es una pintura realista. Las obras son cerradas, ubicando las figuras en el centro de la composición. También las formas se distinguen nítidas y por separado dentro de los cuadros o dentro de la misma obra, ¿verdad? Y los personajes son situados en un único plano. Las composiciones son claras, el uso de los colores resaltan las figuras y los objetos, predomina la línea y el dibujo sobre el color, es decir, la forma dibujada sobre el color que se le imprime. La luz es fría, que resalta obviamente desde el fondo del ambiente la solemnidad de la pintura. Es un sentido moralizante y propagandístico, como los desnudos heroicos y revolucionarios de la época. Bueno, maestro, ¿qué nos puede decir en cuanto a lo que es el punto en el plano constructivo, el color y digamos que la parte cromática? Sí, bueno, empezando por lo que expresa, que son las virtudes de la claridad, la lógica y el orden. Los artistas, digamos que realizaban varios ensayos antes de pasar a la ejecución, ¿no? Investigaban arduamente sobre el paisaje, la luz y la perspectiva. Ellos creaban como armonía y equilibrio con las formas, preocupándose por dar sensibilidad a su composición, mediante, obviamente, los paisajes, que tenían mayor preponderancia. Y eso daba perspectiva, pero además es la fuente de la tranquilidad y el equilibrio, ¿no? Dando a la naturaleza una importancia algo panteísta. Son empleados modos y modelos arquitectónicos de Pitágoras en sus obras, claro está. Utilizaba además los principios del número áureo y sistemas de perspectiva para reforzar el efecto de movimiento de fuga y de dispersión dramática, por un lado. Por el otro, los protagonistas de las pinturas fueron tratados como esculturas, con los rasgos bien marcados y resaltando su vigor expresivo, representando virtudes como la nobleza y el heroísmo. Los personajes secundarios son la factura o hechura tosca, y están apenas esbozados, y la ejecución, digamos, es por lo general de una paleta de colores reducida, con pigmentos corrientes para sombrear. No se recurre a tonos más oscuros, sino a tonos más cálidos o más fríos. Su sistema cromático, digamos que se basa
en la oposición entre el rojo y el azul, es decir, lo cálido y lo frío, donde vibran pocos tonos azules y verdes. El cielo azul puede ser pálido o intenso. Las pinceladas son pequeñitas, son muy mínimas, casi puntuales, y la textura produce un efecto casi de tapicería. Pues cada pintura está muy bien pensada y cuenta una historia, ¿no? Como por ejemplo en las 4 estaciones de Nicolas Poussin, donde se pueden apreciar en su composición, digamos, el cielo, la tierra y el agua. La pintura está cortada por planos sucesivos que se escalonan uno con otro, en profundidad, empujando a los personajes al escenario, en el tercio, digamos, inferior del cuadro. En la primavera ilustra el paraíso terrestre. La obra aborda el Génesis y plasma la desobediencia, más que nada, ¿no?, de Adán y Eva, en términos religiosos. En el cuadro del verano recuerda el pasaje del libro de Ruth. En otoño representa el éxodo de los judíos descrito en el libro de los Números. Y por último, en invierno está representado por un cataclismo, digámoslo así, de inundaciones que se asemeja al diluvio universal. Qué interesante, maestro. Bueno, y ya para terminar, ¿cuáles son según usted las obras que más representan esta bella época del clasicismo? De acuerdo. Entre las obras y artistas principales, para mí, en mi concepto, estarían Luis David con el Juramento de los Horacios, Igres con su gran odalisca, Gros, Bonaparte visitando los apestados de Jaffa, Salvador Maella con Marina, Francisco Bellú, Hércules en el Olimpo, y José de Madrazo y Agudo, Jesús en casa de Anás. Bueno, maestro, muchas gracias por su presencia. Para los oyentes les dejamos una máxima, el maestro Manuel Macías: el arte no se da, sucede. Y bueno, ya para despedirnos, maestro, pues agradecerle por venir a nuestro programa. Hasta una nueva ocasión. No, muchísimas gracias antes que nada a la cadena radial y a ti, Diego, por permitirme visitarlos en esta ocasión, y a todos los oyentes, gracias por su sintonía también. Y bueno, espero que se sigan creando estos espacios de conocimiento alternativos y para la audiencia académica en general. Muchas gracias. No me queda más que despedirme de nuestros oyentes. Hasta una nueva entrega de nuestro programa Un Minuto para el Arte. Hasta pronto.